Hay un instante en el que todo se detiene y escuchas tu mente, pero no como una voz, sino como un enemigo silencioso que lleva años dentro de ti. Te dice que no puedes, que no eres suficiente, que es mejor rendirse antes de intentarlo. Y lo crees. Una y otra vez caes en la misma trampa, la de una mente sin disciplina. Nadie te enseñó que el verdadero combate no ocurre fuera, sino dentro. Que dominar tu cuerpo no sirve si tu mente sigue siendo tu carcelera. Bruce Lee lo entendió. El poder no está en los músculos, sino en el silencio interno. Porque quien controla su mente, controla su vida. Y lo que nadie te ha contado es que esa batalla ya comenzó dentro de ti. Todos hablan de fuerza, de éxito, de disciplina, pero nadie habla del ruido, del caos que existe dentro de la mente cuando intentas mantenerte firme y cada pensamiento tira de ti hacia un lado distinto. Esa es la batalla que nadie ve, la que peleas cuando estás solo, cuando cierras los ojos y el silencio se convierte en un campo de guerra. Ahí es donde se forja la verdadera fuerza, no cuando levantas el peso, sino cuando resistes el impulso de rendirte. No cuando vences al mundo, sino cuando vences la voz que quiere sabotearte desde dentro. El control de la mente no tiene forma. No se aprende en libros ni se enseña en gimnasios. Se entrena en los momentos en que nadie te mira, cuando te mantienes en pie, aún con el alma temblando. Cuando el miedo te habla, y tú eliges no escucharlo. Bruce Lee decía que la mente es como el agua. Cuando está en calma, refleja todo con claridad. Pero cuando se agita, no puedes ver más allá de tu propia confusión. Muchos buscan controlar la vida sin entender que es la mente la que crea la tormenta. No puedes dominar el mundo si no dominas primero lo que piensas. Y sin embargo, eso es lo que más descuidamos, el entrenamiento invisible. El cuerpo obedece a la mente, pero la mente desobedece a quien no la conoce. Por eso te cuesta mantener la disciplina, no porque no tengas fuerza, sino porque aún no has entendido al enemigo. Tu mente no te odia, solo teme perder el control. Te distrae, te miente, te frena, no por maldad, sino por costumbre. Porque durante años la alimentaste con dudas, con ansiedad, con pensamientos que se repiten como ecos. Y mientras más intentas callarla, más grita, hasta que un día descubres que no se trata de luchar contra ella, sino de observarla, comprenderla, calmarla. El verdadero guerrero no destruye su mente. La disciplina consiste en convertirla en aliada. Esa es la enseñanza que Bruce Lee comprendió en silencio. Cada golpe, cada respiración era una conversación con su mente. Un acto de presencia total. Mientras otros buscaban fuerza en el cuerpo, él la buscaba en la quietud. Y cuando entendió eso, dejó de pelear. Empezó a fluir, como el agua. El mundo cree que el control mental es rigidez, pero el control verdadero es flexibilidad. Es adaptarte sin romperte. Es aprender a observar el caos sin convertirte en él. Es respirar dentro del miedo sin rendirte a su forma. Controlar la mente no es dominarla con violencia, es comprenderla con paciencia. Cada pensamiento que llega es solo una ola. Si la resistes, te ahoga. Si la observas, pasa. Y ahí, justo en ese punto donde ya no hay lucha, donde el silencio se vuelve tu refugio, es cuando descubres la esencia de la disciplina. Porque la disciplina no es castigo, es libertad. Es la decisión de ser dueño de ti mismo. La mayoría busca controlar su vida sin saber que su vida es solo el reflejo de lo que su mente proyecta. Por eso, si controlas tu mente, controlas tu vida. Pero lo que nadie te dice es que ese control no llega de golpe. Llega en los momentos en que decides no rendirte. En los instantes en que eliges mantenerte presente, aun cuando todo dentro de ti quiere huir. Y cuando entiendes eso, algo cambia para siempre. Porque la mente deja de ser enemiga y se convierte en el espejo donde empieza tu verdadera transformación. El dominio interior no se conquista en un día. Es una travesía silenciosa, invisible a los ojos de los demás, pero brutalmente real dentro de ti. Controlar tu mente no significa eliminar tus pensamientos, sino comprender su origen. Significa observar la marea sin dejarte arrastrar por ella. Significa aceptar que cada emoción que llega también está aquí para enseñarte algo. Durante años, que han dicho que el control viene del esfuerzo, de la fuerza, de la voluntad. Pero nadie te habló de la claridad, de esa quietud que aparece cuando dejas de luchar con tus pensamientos y comienzas a escucharlos sin juzgarlos. Ese es el primer paso del dominio interior, no el ataque, sino la observación.
La mente es como un espejo cubierto de polvo. Cuanto más la limpias con ansiedad, más la ensucias. Pero si dejas que el polvo se asiente, si simplemente observas, lentamente vuelve a reflejar. Y lo que refleja no es el mundo, sino tu verdadero rostro. No el que muestras afuera, sino el que siempre ha estado esperando detrás de todo el ruido. Bruce Lee entendió que el control mental no era un logro, sino un proceso continuo. No se trataba de dominar, sino de fluir con atención total. Mientras los demás entrenaban el cuerpo, él entrenaba el instante, porque comprendió que la disciplina no era resistencia, sino presencia. La mente indisciplinada vive en el pasado y en el futuro. La mente disciplinada solo habita aquí. Y es en este momento, en este segundo exacto, donde empieza la libertad. Cada pensamiento que aparece es una oportunidad para entrenar. No necesitas un gimnasio para hacerlo, solo conciencia. Cada vez que tu mente te dice no puedo y tú la observas en lugar de obedecerla, estás ganando control. Cada vez que el miedo te empuja a huir y tú respiras en lugar de reaccionar, estás fortaleciendo tu mente. Eso es disciplina interior, la capacidad de permanecer cuando todo dentro de ti quiere escapar. Bruce Lee no se entrenaba solo para moverse rápido, sino para no ser esclavo de la emoción. Cuando golpeaba, no era furia, era claridad. Cuando se movía, no era impulso, era armonía. Su arte era un espejo del estado mental que cultivaba. Y en ese estado, no había tensión, solo fluidez, solo conexión total entre mente, cuerpo y espíritu. La mayoría cree que la disciplina es rigidez, pero la rigidez se quiebra. La disciplina real es como el bambú, firme pero flexible. Se dobla ante el viento pero nunca se rompe. Y eso ocurre solo cuando tu mente ha aprendido a no aferrarse. Cuando entiendes que el control no es tener dominio sobre todo, sino no ser dominado por nada. Mira cómo actúa tu mente. Cómo te empuja a preocuparte, a imaginar escenarios, a repetir errores pasados. Y pregúntate, ¿cuántas decisiones has tomado movido por el miedo y no por la claridad? Ese es el punto donde comienza el verdadero entrenamiento. Cuando dejas de creer cada pensamiento como si fuera verdad absoluta. Cuando entiendes que la mente puede mentir y tú puedes observarla sin obedecerla. El dominio interior no es un estado constante. Hay días en que la tormenta vuelve. Días en que la mente grita y tú te sientes débil. Pero ahí está la prueba. Ahí se mide el guerrero. No por su capacidad de vencer, sino por su capacidad de mantenerse consciente mientras lucha. Porque mientras más consciente eres, menos poder tiene la mente sobre ti. Bruce Lee no temía el dolor mental. Lo observaba, lo estudiaba, convertía cada pensamiento en un maestro. Y en esa alquimia, transformaba la confusión en claridad, el miedo en energía, la duda en impulso. Esa es la esencia del dominio interior. Convertir la mente en herramienta, no en cárcel. Hay una frase que pocos comprenden. El enemigo interno no puede ser derrotado con violencia. No puedes vencer tu mente con agresión, porque ella se alimenta del conflicto. Solo puedes trascenderla con conciencia, y esa conciencia crece con el silencio. El silencio no es ausencia de ruido, sino presencia completa. Cuando aprendes a estar contigo mismo sin necesidad de distraerte, comienzas a recuperar el poder que entregaste durante años. Cada vez que buscas validación, tu mente te domina. Cada vez que comparas tu camino con el de otro, tu mente te roba energía. Cada vez que reaccionas sin pensar, tu mente ha ganado otra batalla. Pero cuando detienes ese impulso, cuando respiras y eliges conscientemente tu respuesta, algo cambia. Esa pausa es poder. Esa pausa es libertad. El dominio interior no es algo que alguien te pueda enseñar. Solo puedes descubrirlo dentro de ti, enfrentando tus sombras. Por eso el camino de Bruce Lee fue solitario. No porque buscara aislamiento, sino porque comprendió que nadie podía pelear esa batalla por él. El entrenamiento más difícil no fue físico, fue mental. Fue enfrentarse a su ego, a su impaciencia, a su necesidad de demostrar, hasta que entendió que el control real era silencio, que la victoria no era sobre el mundo, sino sobre sí mismo. Y ahí en ese punto comprendió la verdad que transforma la vida. Si controlas tu mente, controlas tu vida. No porque la vida cambie mágicamente, sino porque dejas de reaccionar ante ella como un esclavo. Empiezas a elegir, empiezas a vivir con dirección, con propósito, con calma. El dominio interior es una forma de arte. Requiere paciencia, práctica y presencia.
Cada día te ofrece una oportunidad para entrenar. Cuando algo te irrita, cuando alguien te provoca, cuando la vida no sale como esperabas, ahí está tu dojo mental. Ahí está la arena donde se entrena la verdadera fuerza. No en el éxito, sino en la serenidad con la que atraviesas el fracaso. No en la velocidad de tu avance, sino en la calma con la que esperas. El camino no es lineal. A veces sentirás que retrocedes, que pierdes control, que tu mente vuelve a dominarte. Y sin embargo, si puedes observarlo sin juzgarte, ya estás avanzando. Porque la conciencia es el inicio de la libertad. Bruce Lee decía, la clave no es añadir, sino eliminar. Eliminar lo innecesario, las distracciones, las emociones reactivas, los pensamientos inútiles, hasta que solo quede lo esencial, la mente clara, el espíritu sereno. Ese es el estado en el que la vida se vuelve simple, no porque sea fácil, sino porque tú ya no estás dividido por dentro. Cuando llegas ahí, no hay resistencia, solo presencia, solo fluidez. Y es entonces cuando descubres que el verdadero control no se impone, se manifiesta, porque la mente ya no te domina, y tú, finalmente has aprendido a vivir. Pero incluso para Bruce Lee, ese descubrimiento tuvo un precio, porque el control mental exige enfrentar lo que más temes. Y ese enfrentamiento aún no ha terminado. La mente es un laberinto, un espacio sin forma, donde cada pensamiento puede volverse un eco interminable. Y lo más peligroso no es perderse en él, sino no saber que ya estás perdido. Esa es la batalla invisible, la que nadie aplaude, la que nadie entiende, la que peleas cada día sin medallas ni testigos. El enemigo no tiene rostro, ni nombre, ni lugar. Habita en tus dudas, en tu impaciencia, en la necesidad constante de entenderlo todo. Te dice que no eres suficiente, que necesitas más, que la calma es una pérdida de tiempo. Te convence de que la lucha está afuera, mientras él gobierna dentro. Y lo peor es que le crees, porque su voz suena exactamente igual que la tuya. Bruce Lee decía que la mente es como un espejo, refleja lo que eres, no lo que crees ser. Cuando ese reflejo está distorsionado, confundes tu ego con tu esencia. Crees que estás luchando por mejorar, cuando en realidad estás huyendo de ti mismo. La batalla invisible no es contra el miedo, sino contra la ilusión que el miedo crea. Y esa ilusión se alimenta de tu necesidad de controlarlo todo. Te esfuerzas por cambiar tus circunstancias, pero olvidas que la raíz está dentro. Quieres disciplina, pero sin conocerte. Quieres poder, pero sin silencio. Quieres paz, pero sin soltar el control. Así es como la mente te mantiene prisionero, convenciéndote de que necesitas dominarla, cuando en realidad lo que necesitas es entenderla. El verdadero control no es apretar los puños, sino abrirlos, dejar de resistirte a lo que sientes, no para rendirte, sino para verlo tal cual es. Porque solo cuando miras al miedo de frente, deja de crecer. Solo cuando observas el pensamiento sin seguirlo, pierde poder sobre ti. Bruce Lee lo sabía. Por eso su entrenamiento no era físico, sino espiritual. Cada movimiento era un espejo de su estado interno. Cada golpe era una forma de vaciarse del ego, porque comprendió que el combate real nunca fue con el otro, sino con la mente que te separa del momento presente. La mente teme el silencio. En el silencio se revela. Ahí es donde muestra lo que esconde: la inseguridad, la necesidad de control, la autoexigencia, la comparación. Por eso buscamos ruido, distracciones, velocidad, porque mientras más ocupados estamos, menos escuchamos lo que llevamos dentro. Y sin embargo, la disciplina verdadera comienza justo ahí, en la quietud. El guerrero interior no huye del silencio, entra en él, lo atraviesa, permanece ahí hasta que el miedo se convierte en calma. Esa calma no es ausencia de pensamientos, sino equilibrio entre ellos. Es el punto exacto donde dejas de pelear con la mente y empiezas a usarla como una herramienta. Imagina tu mente como un río. Si intentas detener su corriente con tus manos, solo te agotas. Pero si aprendes a observar su flujo, descubres que puedes navegarlo. Eso es lo que Bruce Lee quiso decir cuando habló de ser como el agua. No resistir, sino fluir con conciencia. No imponer tu voluntad, sino adaptarte sin perder tu centro. El error de muchos es confundir disciplina con represión. Reprimir la mente no es controlarla. Es como empujar un resorte. Tarde o temprano, volverá con más fuerza. La disciplina real no reprime, comprende. La mente indisciplinada actúa desde la reacción. La mente entrenada actúa desde la claridad.
La batalla invisible se libra en los pequeños momentos, cuando alguien te provoca y decides guardar silencio en vez de reaccionar, cuando sientes ansiedad y eliges respirar en lugar de correr, cuando la mente te dice que no puedes y tú avanzas igual. Cada una de esas decisiones es una victoria silenciosa. Nadie las ve, pero construyen el tipo de fuerza que no se quiebra. Bruce Lee comprendió que el poder mental no consiste en tener pensamientos positivos, sino en no ser dominado por los negativos. No se trata de ignorar el dolor, sino de permitirte sentirlo sin convertirte en él. Porque el control no está en el pensamiento, sino en la conciencia que lo observa. Esa conciencia es lo que eres, el pensamiento, solo una sombra que pasa. La mente crea ilusiones, éxito, fracaso, comparación, miedo, deseo. Pero detrás de todo eso, hay algo que no cambia. Eso que observa, eso que siente, eso que sabe, eres tú. Y cuando reconoces esa presencia, el pensamiento pierde su poder. Ya no necesitas controlar la mente, porque entiendes que tú no eres ella, solo la estás mirando. Esa comprensión transforma todo. Dejas de vivir en reacción y comienzas a vivir en elección. Dejas de resistir y comienzas a fluir. Dejas de buscar paz y comienzas a encarnarla. Porque la mente ya no dirige tu vida. Ahora tú eliges el rumbo. Y sin embargo, este descubrimiento no llega sin dolor. La mente no se deja soltar fácilmente. Luchará. Intentará hacerte creer que sin ella estás perdido. Te recordará cada miedo, cada error, cada herida. Y tú sentirás que retrocedes, que estás fallando, que pierdes el control. Pero eso no es fracaso. Eso es parte del proceso. Bruce Lee también lo sintió. Hubo días en que su mente lo llevó al límite. Días de duda, de agotamiento, de soledad. Pero fue ahí donde aprendió lo que nadie le enseñó. Que no se domina la mente con fuerza, sino con comprensión. Que el verdadero poder surge cuando dejas de luchar contra ti mismo. La batalla invisible termina cuando entiendes que no hay nada que vencer. El miedo no desaparece, se disuelve en la luz de la conciencia. El pensamiento no se apaga, simplemente pasa como una nube en el cielo. Y la mente deja de ser cárcel para convertirse en un espacio abierto. Ahí comienza el verdadero control mental. No el control que oprime, sino el que libera. No el que impone orden, sino el que comprende el caos. Esa es la disciplina de la mente, la que no se basa en el esfuerzo, sino en la claridad. La que no busca imponerse, sino alinearse con la verdad interior. Controlar tu mente no es vencerla, es transformarla. Y al transformarla, transformas tu vida. Porque la vida es solo el reflejo de tu estado mental. Si dentro hay calma, afuera también la habrá. Si dentro hay caos, ningún orden externo será suficiente. La mente, cuando es comprendida, deja de ser un enemigo. Y cuando dejas de luchar contra ella, la energía que gastabas en resistencia se convierte en poder, en foco, en presencia. Esa es la energía que Bruce Lee proyectaba sin esfuerzo. No era fuerza física, era claridad interior. Era la mente completamente unida al momento. El control mental no se trata de manipular pensamientos, sino de entender la naturaleza de quien los observa. Tú no eres el miedo, no eres la duda, no eres la voz que te sabotea, eres la conciencia que los mira pasar. Y cuando descubres eso, cuando sientes esa distancia silenciosa entre tú y tus pensamientos, comprendes que has ganado la batalla invisible. Pero aquí está la paradoja. Cuando ganas, no hay victoria, no hay celebración, solo silencio. Porque entiendes que nunca hubo nada que conquistar, solo algo que recordar. Que el poder que buscabas fuera siempre estuvo dentro. Y justo cuando crees haberlo entendido todo, la mente vuelve, susurra otra vez, y el ciclo comienza de nuevo. Pero esta vez, tú ya no eres el mismo, porque ahora sabes quién eres. Y el conocimiento de ti mismo es el arma más poderosa que existe. Hay un momento en el entrenamiento, en la vida, en la soledad, en el que algo se rompe. No es el cuerpo, no es el ánimo, es la ilusión de control. Esa ilusión que creíste necesaria para avanzar, pero que en realidad era la cadena más pesada que arrastrabas. Controlar la mente no significa dominarla con fuerza, significa observarla con tanta claridad que deja de tener poder sobre ti. No se trata de imponerle silencio, sino de convertirte en el silencio mismo. Bruce Lee solía decir, la mente debe estar vacía, como el agua,
y muchos repiten esas palabras sin comprender su profundidad. El agua no lucha contra el recipiente que la contiene, no discute con el entorno, se adapta, fluye, se transforma. Eso es la verdadera disciplina, no la rigidez, sino la libertad que nace del dominio interior. Cuando comienzas a entender esto, descubres que el control no está en resistir los pensamientos, sino en verlos pasar sin que te arrastren. Tu mente grita, pero tú ya no reaccionas. Te insulta, pero tú observas. Te tienta, pero tú esperas. Y en esa espera, en ese espacio entre el impulso y la acción, nace la maestría. Ese espacio es tu poder. Ahí decides quién eres. Ahí nace la diferencia entre el que vive controlado por sus emociones y el que las usa como energía para avanzar. No es fácil llegar a ese punto, porque antes de dominar la mente, debes conocerla. Conocerla implica mirar todo lo que escondes: la inseguridad, la envidia, el miedo, el deseo de ser visto, la necesidad de ser amado, la frustración de no tener control. Pero si tienes el coraje de mirar sin huir, todo empieza a transformarse, porque la luz no destruye la oscuridad, simplemente la revela. Cuando revelas tus sombras, te vuelves ligero. Cuando dejas de luchar con lo que piensas, todo se vuelve claro. Y de pronto, descubres que la disciplina ya no es una obligación, sino una consecuencia natural de tu claridad. No necesitas motivación, no necesitas que nadie te empuje. Actúas porque entiendes, y cuando entiendes, todo fluye con la fuerza de una mente serena. Eso es lo que Bruce Lee buscaba, no un cuerpo invencible, sino una mente imperturbable. Porque el cuerpo puede cansarse, la fuerza puede fallar, pero la mente consciente nunca se rinde. Esa mente que ha aprendido a observar su propio caos sin convertirse en él. Piensa en esto: cada pensamiento que te domina es una oportunidad para volver al centro. Cada emoción que intenta arrastrarte es una prueba para recordar quién eres. Y cada día que eliges el silencio antes que la reacción, es un paso más hacia el dominio. El verdadero control no es una cárcel, es un estado de libertad interior. La disciplina no es represión, es el arte de elegir lo correcto incluso cuando nadie te ve. Porque cuando logras controlar tu mente, no necesitas controlar nada más. El mundo sigue igual, pero tú ya no eres el mismo. Las circunstancias no cambian, pero ya no te arrastran. El ruido no desaparece, pero dentro de ti hay silencio. Ese es el momento en que descubres la verdad. No es la vida la que necesita orden. Eres tú quien debe ser consciente. Y cuando lo eres, la vida se ordena sola. El caos externo se convierte en maestro. El dolor se convierte en guía. Y tú te conviertes en el agua. Porque quien domina su mente, domina su destino. Y en el silencio de su propia conciencia, encuentra la libertad que siempre estuvo buscado. Cuando la mente se aquieta después de la tormenta, algo cambia. Ya no hay prisa, ya no hay necesidad de demostrar nada. Solo queda el eco de lo que has comprendido. El silencio empieza a tener forma, y descubres que toda tu lucha por controlar el mundo exterior fue solo un reflejo del caos que llevabas dentro. Que la batalla nunca fue contra los demás, ni contra el destino, sino contra esa voz interna que no sabía cuándo detenerse. Esa voz que te exigía ser más fuerte, más rápido, más perfecto. Esa voz que confundía disciplina con castigo y control con miedo. Pero cuando la miras de frente con calma, entiendes que solo era una parte de ti intentando protegerse del dolor. Ahí comienza la verdadera compasión, no hacia los demás, sino hacia ti mismo. Porque no puedes dominar la mente desde el odio, solo desde la comprensión. Y eso es lo que Bruce Lee descubrió, que el dominio no se logra venciendo, sino entendiendo. El que se observa se libera, el que se conoce deja de reaccionar, el que se acepta deja de luchar. La disciplina no es una prisión, es una forma de respeto hacia tu propia esencia. Es levantarte cada día con la intención de alinearte con lo que realmente eres, no con lo que el mundo espera de ti. Es la forma más silenciosa de amor propio. Cuando llegas a ese punto, la vida deja de sentirse como una guerra, porque ya no necesitas ganar, solo fluir, solo mantenerte consciente, despierto, presente. Y en esa presencia, cada movimiento se vuelve arte, cada respiración una declaración de dominio.
cada pensamiento una oportunidad de volver al centro. Te das cuenta de que no necesitas controlar la vida para vivirla. Solo necesitas estar ahí, completamente, sin anticiparte, sin huir, solo observando, solo siendo. Eso es control. Eso es libertad. Bruce Lee no buscaba un estado místico ni una perfección inalcanzable. Buscaba la simplicidad que nace de la verdad. Y la verdad es simple. Cuando entiendes tu mente, entiendes todo. Cuando eres dueño de tu atención, nada puede poseerte. La vida se convierte en un espejo que ya no te amenaza, sino que te refleja con precisión. Ya no hay culpa, porque ves la causa. Ya no hay miedo, porque ves la raíz. Y en esa claridad te das cuenta de que siempre tuviste el poder, no para cambiarlo todo, sino para cambiarte a ti. Y cuando tú cambias, el mundo entero cambia contigo. A veces, la claridad no llega con respuestas, sino con silencios. Y en esos silencios comienzas a verte, sin disfraces, sin metas, sin máscaras, solo tú frente a ti. Tu mente se vuelve como un lago tranquilo después de la tormenta. Las olas ya no golpean con furia, solo quedan leves ondulaciones, recordándote que la calma no es ausencia de movimiento, sino armonía con lo que es. Comienzas a notar que cada pensamiento es solo una sombra pasajera, que las emociones, incluso las más intensas, no son permanentes, que la rabia, la tristeza o la euforia son como nubes cruzando un cielo que siempre fue claro. Y ese cielo eres tú, no los pensamientos, no las emociones, no las historias. Tú eres el espacio en el que todo eso ocurre, el observador detrás del ruido, la conciencia detrás del cuerpo. Bruce Lee comprendió que el verdadero guerrero no lucha por vencer, sino por comprender, que la fuerza sin conciencia es debilidad y que el autocontrol sin compasión es otra forma de prisión. Cuando dejas de forzarte, la disciplina deja de doler. Ya no es una carga, es un ritmo natural, como respirar, como moverte, como fluir. Y poco a poco el control se transforma en presencia. Ya no necesitas resistir los pensamientos porque no te identificas con ellos. Ya no te preocupa el resultado porque entiendes que el proceso es lo único real. Ya no buscas dominarte, solo comprenderte. Eso es libertad, poder observar lo que ocurre dentro sin ser arrastrado por ello. Y en esa observación todo cambia sin esfuerzo. Te das cuenta de que la mente, al igual que el agua, solo se vuelve pura cuando deja de intentar ser algo más. El agua no lucha por ser fuego, ni el fuego intenta ser aire. Cada elemento cumple su naturaleza, y en ese cumplimiento encuentra su paz. Así también tú, cuando dejas de querer ser alguien más, cuando abandonas la comparación, la autoexigencia, el juicio, todo empieza a fluir. Te descubres haciendo las cosas porque resuenan contigo, no porque debas hacerlo. Y en ese punto, la disciplina ya no es rigidez, es pureza. Es coherencia entre pensamiento, palabra y acción. Bruce Lee decía, no pidas una vida fácil, pide la fuerza para soportar una difícil. Esa frase no habla de dureza física, sino de claridad interior. Porque quien controla su mente, soporta la vida sin quebrarse, no porque sea insensible, sino porque ha aprendido a aceptar lo que siente sin dejar que lo consuma. Aceptar no es rendirse, es reconocer que no puedes cambiar la ola, pero sí puedes surfearla. Y cuando aprendes a hacerlo, descubres que cada dificultad es un maestro, cada error una lección, cada caída un regreso a la conciencia. Entonces entiendes que no hay enemigo, solo energía mal dirigida. No hay fracaso, solo experiencia acumulada. Y no hay destino predeterminado, solo decisiones conscientes. Todo lo que alguna vez te dolió, te moldeó. Todo lo que alguna vez resististe, te preparó. Y todo lo que alguna vez temiste, te condujo exactamente aquí, al momento en que comienzas a ver la mente no como un campo de batalla, sino como un espejo. Un espejo que cuando se limpia del polvo de los juicios, refleja tu verdadera naturaleza. Silencio, fuerza, claridad y paz. Y entonces, todo vuelve al mismo lugar donde comenzó. A ese instante donde escuchaste tu mente por primera vez. Donde la voz interna te decía que no podías, que no era suficiente, que la vida era una lucha interminable. Pero ahora algo cambió. Esa voz ya no tiene el mismo poder, porque ahora sabes quién la observa.
Has dejado de pelear con ella, y al hacerlo, la has vencido. El verdadero control no era callarla, sino comprenderla. No era imponer silencio, sino descubrir que tú eres el silencio. No era dominar el pensamiento, sino ver que el pensamiento nunca fue tu enemigo. Has recorrido el camino que Bruce Lee recorrió, el del dominio interior, el de la claridad que no grita, el de la fuerza que no golpea, el de la mente que ya no reacciona, sino que responde. Comprendiste que el mayor acto de poder no es resistir al mundo, sino no dejar que el mundo te saque de tu centro. Controlar tu mente es controlar tu vida, pero no desde el miedo, sino desde la conciencia. No desde la represión, sino desde la presencia. Porque cuando estás presente, nada puede dominarte. La mente se calma, el cuerpo obedece y el alma se expande. Y lo que antes te parecía una guerra, ahora es un flujo natural de energía, una danza constante entre lo que eres y lo que la vida te muestra. Ya no necesitas que las cosas sean fáciles. Ya no buscas certezas ni resultados, ni validaciones. Solo buscas estar despierto. Y en esa lucidez, todo lo demás encuentra su lugar. Miras atrás y entiendes que cada obstáculo fue una lección disfrazada, que cada caída fue una invitación a levantarte más consciente, y que cada duda fue una oportunidad para recordar tu verdadera naturaleza. El caos ya no te asusta, porque aprendiste a moverte dentro de él. El ruido ya no te perturba, porque encontraste tu propio ritmo. Y el miedo ya no te controla, porque aprendiste a respirar dentro de él. Eres el mismo, y sin embargo no lo eres. Porque el mundo exterior sigue igual, pero tu mirada lo cambió todo. Ya no reaccionas, eliges. Ya no te precipitas, observas. Ya no sobrevives, fluyes. Eso es dominio, eso es libertad, eso es vivir desde la conciencia. Bruce Lee entendió que la perfección no existe, pero la presencia sí, y en esa presencia absoluta descubres que nada te falta, porque todo ya está dentro de ti. La disciplina se convierte en un estado natural del ser. La mente deja de ser una prisión y se convierte en un instrumento. Y tú, finalmente te vuelves dueño de ti mismo. Así termina el viaje, sin estruendo, sin victoria externa, sin aplausos. Solo un silencio que lo envuelve todo, y una certeza profunda: la batalla más difícil siempre fue interna. Y al ganarla, no conquistas el mundo, te conquistas a ti. Porque quien controla su mente, controla su vida. Y quien controla su vida, ya no busca poder, solo busca paz. El resto fluye como el agua.